Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Cuando analizamos el pensamiento diplomático del Vaticano y la geopolítica que el Vaticano describe en sus escritos, sobre todo en el Observatorio Romano, nos damos cuenta que el Vaticano, que es un pequeño estado tan minúsculo, el más pequeño del mundo, pero con su población, su gobierno y también su autoridad, inclusive su Guardia Vaticana, que son los soldados suizos, la Guardia Suiza, heredada precisamente de tiempos antiguos y que es simbólica, pero tiene su presidente o su rey, como es el Papa, tiene sus ministros, pero él tiene el Parlamento, ahora precisamente dentro del Parlamento del Vaticano, que son los cardenales, elegirán al nuevo Papa y están ya en la despedida del Papa Francisco, a quien le han rendido un homenaje extraordinario el pueblo italiano y el pueblo del mundo que se ha acercado a él. Todos los jefes de Estado, musulmanes, judíos, cristianos, protestantes, budistas, taoístas, etcétera, han venido mandando mensajes de condolencia por la muerte y desaparición de un hombre que quiso abrir el diálogo, la negociación, que se solucionaran los problemas, sobre todo de conflictos y guerras por la paz y evitaran situaciones como la de guerra de Rusia y Ucrania o la situación del Medio Oriente entre Palestina e Israel, o guerras internas como está pasando en África en el caso del Congo, o situaciones conflictivas. Por eso fue tan directo en apoyar el proceso de paz en Colombia y en respaldar al nuevo proceso del presidente Petro hacia la paz, evitando que la guerrilla siga haciendo destrucción y el ejército también, para llegar a coordinar esfuerzos. Debemos así que el Papa es un hombre de diálogo universal y naturalmente las grandes potencias y en la geopolítica del Vaticano estaba buenas relaciones con Estados Unidos por el poderío que tiene, pero también el Papa sabía que China viene en ascenso y por eso su último viaje fue a Mongolia, Ulan Bator, donde expresó el interés de acercarse hacia el budismo, que es el que domina la religión, sobre todo en los países del Extremo Oriente, donde el Pacífico adquiere cada vez más importancia. Pero el Papa también sabía de la importancia que tiene el tercer mundo, América Latina, África, Asia, la importancia que puede darle, sobre todo en el África y América Latina, por la descendencia cristiana del colonialismo de españoles, italianos, portugueses, alemanes, el contenido cristiano que hay en este continente, pero además sabía que la Unión Europea era necesaria, fundamental, que era un Estado social y de derecho donde desde 1957 han creado un espacio geopolítico de paz. No ha habido guerras en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de Ucrania, bueno, es una situación en que defienden a Ucrania por la situación del peligro ante Rusia, pero que llamaba incluso a los rusos a poder negociar con Zelensky y quería encontrarse con ellos. Si hubiera estado el Papa Francisco, tal vez hablado con ellos, hubiera impulsado mucho más el diálogo, que ahora se abre con Donald Trump. Pero sabía también de la fuerza de China en la geopolítica mundial. Por eso, desde el Vaticano se observaba lo que pasaba en Estados Unidos, preocupadísimo con la elección del presidente Donald Trump por su política nacionalista contra el multilateralismo de toda la política tradicional de Estados Unidos y especialmente el tema de la migración. De allí que afortunadamente vemos unos signos nuevos en la política de Estados Unidos y oímos ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando mencionó la posibilidad de un acuerdo comercial justo con China sin que las negociaciones propiamente dichas hayan comenzado, según el secretario del Tesoro, pero abre el camino porque de acuerdo a la vieja teoría de Tucídides, el de la guerra del Peloponeso en el siglo VI a.C., todas las guerras se dan por confrontación económica y militar. Y en el caso de China pareciera, como ocurrió con la Unión Soviética en su tiempo, que estuvimos por los misiles en Cuba casi a punto de una guerra mundial. Y con China podría suceder lo mismo. De allí que la actitud de Trump al variar sobre las tarifas y aranceles podría mitigar ese efecto de la guerra comercial y volver a la negociación, como precisamente lo pedía el Papa, que quería un mundo en paz. Y ojalá que el sucesor del Vaticano siga en esa línea. Precisamente el presidente de Estados Unidos estará presente en las exequias del Papa Francisco, como muchos jefes de Estado y diplomáticos y jefes de gobierno y reyes, en función de respetar una religión tan importante como el catolicismo, dentro de la trilogía monoteísta del Islam, del judaísmo y del cristianismo, pero en convivencia con otras religiones, sobre todo con las del Extremo Oriente, que son más panteístas en el concepto de un Dios universal. Veamos esta afirmación del presidente de Estados Unidos y la posibilidad de negociar con China para evitar un conflicto más allá de lo comercial hacia lo militar en el futuro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó el miércoles la posibilidad de un acuerdo comercial justo con China, sin que las negociaciones propiamente dichas hayan comenzado, según su secretario del Tesoro. Bueno, eso depende de ellos. Tenemos un lugar magnífico, se llama Estados Unidos de América, y lo han estafado durante años. Esta gente lo sabe. También afirmó que ya han entablado conversaciones con Pekín.
Sí, vamos a tener un acuerdo justo con China, será justo. Activamente todo está activo, todos quieren participar en lo que hacemos, saben que ya no pueden salirse con la suya, pero aún así les irá bien. Horas antes, China aseguró estar abierto al diálogo con Washington. Pero Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, afirmó que las conversaciones no han comenzado y en un acto dijo que ambas partes están esperando para hablar con la otra. Las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo se han disparado tras el aumento de los aranceles a las importaciones procedentes de China este año, con un 145% adicional sobre muchos productos, debido a prácticas que Washington considera injustas, entre otros problemas. A su vez, Pekín ha respondido con nuevas tarifas aduaneras del 125% sobre los productos estadounidenses. Bessent también estimó que los gravámenes aplicados por ambos países deben bajar, como requisito previo para cualquier negociación. Horas antes dijo que las tarifas aduaneras equivalen a un embargo y una ruptura comercial entre ambos países que no beneficia a nadie. Efectivamente, el Papa Francisco en la historia de la filosofía de la Iglesia se ubica más en la línea de San Agustín, un papa muy humano, muy cercano al pueblo, mientras que su antecesor Benedicto XVI, alemán, era más aristotélico, más hacia la línea de los dominicos. Los jesuitas siempre han sido un grupo rebelde en la Iglesia Católica y además de gran intelectualidad, entre ellos un venezolano muy importante, el padre Sosa, quien está en Roma, y los jesuitas han sido, después de San Ignacio de Loyola, un ejemplo a nivel de la experiencia internacional. Son los primeros que llegaron a Asia y están presentes en todo el mundo. Aquí tenemos el Colegio San Ignacio y otros colegios inspirados en San Ignacio de Loyola. Por eso ese respeto que hace el Papa, ya nos dice la prensa italiana que más de 60.000 personas desfilaron hasta ahora ante el ataúd del Papa Francisco para darle su último adiós en la capilla ardiente, hasta que en la Basílica de San Pedro por ahora va a permanecer, y cuando ya se cierre a las 2 de la madrugada pasarán ya al entierro definitivo con la presencia de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. Es interesante ver cómo de todos los papas que están enterrados en San Pedro, el Papa argentino escogió una capilla más humilde, además sin la ceremonia formal, el protocolo, que es casi real. Es un Papa sencillo que desde que estaba en Argentina andaba en autobús, iba a los barrios pobres, se sentía que el mensaje de Cristo era para los más necesitados, por eso la inmensa carisma que tenía en todas las poblaciones y sobre todo el tema tan humano de la migración, donde se hizo partidario. Por eso sus últimas palabras, cuando el Papa habló en la bendición Urbi et Orbis para la ciudad del mundo el pasado domingo, sus palabras últimas fueron fratelli e sorelli, hermanas y hermanos. Quería un mundo fraternal donde pudiéramos compartir, porque el barco, decía él, está toda la humanidad metida en ese mismo barco y cualquier problema de una tempestad se hunden todos. De allí que hay que salvar a la humanidad con esfuerzo, con diálogo y con negociación. Más de 60.000 personas visitaron la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. La iglesia más grande del mundo debía cerrar a medianoche, pero apenas cerró por un par de horas desde que abrió el miércoles para acoger a la multitud. Para acceder a la capilla ardiente, los fieles deben pasar controles similares a los de los aeropuertos. Efectivos de la policía y el ejército custodian los alrededores. La capilla ardiente se mantendrá hasta el viernes de noche, previo a un funeral de Estado que contará con la asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Argentina, Javier Milei, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, así como el rey Felipe VI de España y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El gobierno italiano prevé la participación de entre 150 y 170 delegaciones extranjeras en el servicio y reforzó la seguridad de la capital de Italia con cierre de vías y estrictos controles. El entierro de Jorge María Bergoglio será ese mismo día en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, el primero de un pontífice fuera del Vaticano desde León XIII en 1903. El Vaticano por ahora descartó decidir la fecha del cónclave para mantener el foco en el funeral. El Papa Francisco pasará a la historia como el Papa que ha viajado más, ha visitado más países y sobre todo el Papa de la periferia. Los grandes papas anteriormente iban sobre todo a las capitales de los estados. El Papa fue a países, decíamos, el último viaje fue a un país eternamente musulmán e inclusive con una gran presencia budista, como es la frontera con China, y quería incluso llegar a China algún día
y negociar las relaciones diplomáticas con China, pero el Papa también estuvo en países muy pequeños, sobre todo del Asia, musulmanes, como Tailandia, Indonesia, Guinea, Papúa y muchos otros países muy pequeños, pero que el Papa consideraba que la Iglesia tenía que ir a esas periferias y no solo a las grandes metrópolis. Por eso el próximo domingo en el Universal vamos a escribir un artículo sobre la visión diplomática del Papa y del Vaticano, porque es la mejor diplomacia que hay. La primera escuela diplomática del mundo se hizo precisamente hace más de 200 años, creada por el Vaticano. Hay venezolanos en la diplomacia vaticana, entre ellos a tercera persona en importancia es un obispo de Maracaibo que seguramente ascenderá a cardenal, pero tenemos unos 8 o 9 diplomáticos del Vaticano en el mundo. E igualmente es un ejemplo para la diplomacia tradicional, porque el Vaticano es equilibrado, es capaz de negociar con todos y no toma partido para no polarizar el mundo. De allí el recuerdo del Papa, y en nuestro análisis de hoy tenemos que entrar en fondo a la situación del Papa y la diplomacia, porque en este encuentro que van a tener para despedir al Papa van a estar presidentes de todos los países, jefes de gobierno, jefes de Estado, reyes, ministros y autoridades, donde aprovechan inclusive de saludarse, aunque no tengan relaciones, como pasó en el entierro de Juan Pablo II, donde incluso el presidente de Irán pudo darle un saludo respetuoso al jefe de Estado de Israel. Y eso sería interesante, que en esa ceremonia que sirva de unidad para que el mundo evite las guerras, las confrontaciones y tengamos una vida en paz y un futuro sin el apocalipsis que presentan las armas nucleares o el calentamiento global. Después tendremos las entrevistas de siempre dentro de Brújula Internacional. Tal vez el último gesto ecuménico con el Papa muerto, que terminó su vida el 21 de abril a los 88 años, es el de reencuentro y tal vez la visión de la paz, cuando en sus funerales se van a encontrar el presidente Donald Trump y Vladimir Zelensky bajo los auspicios del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Tal vez esta reunión en la Plaza San Pedro para acompañar este sábado 26 de abril a Francisco hacia la última morada en la Basílica de Santa María Mayor pueda ser la oportunidad no solamente para el presidente de Estados Unidos y de Ucrania, sino para las representaciones oficiales que vendrán del mundo de Rusia y del Asia Oriental, como también del Asia Occidental, de la Europa Oriental, de América Latina, del mundo árabe, del Medio Oriente y de África. Sería una oportunidad extraordinaria para hablar de la paz, de la seguridad internacional y para condenar definitivamente la guerra y afirmar el principio de Naciones Unidas, de la solución pacífica, de las controversias internacionales dentro del concepto de que el hombre fue creado por Dios, cualquier Dios, ya sea el musulmán, sea el judío, sea el Dios cristiano o el Dios oriental dentro del panteísmo que tienen esas religiones, pero que lo que exige es la vida en hermandad, de fraternidad. Las últimas palabras del Papa fue Fratelli et sorelle, hermanos y hermanas, ese tercer principio que la Revolución Francesa proclamaba de la justicia, en segundo lugar, en primer lugar de la libertad, pero en último lugar de la fraternidad, que es lo que hace falta en el mundo de hoy, y el Papa quiso hermandad al mundo, incluso abrirse a todos los continentes y a todas las religiones. Por eso el momento grave y solemne no impedirá que haya relaciones diplomáticas y contactos y diálogos, porque el Vaticano tiene relaciones diplomáticas con 184 estados de la comunidad internacional, y Francisco siempre tuvo un cuidado especial durante sus 12 años de pontificado en recibir jefes de Estado y de gobierno y a comprender incluso los gobiernos autocráticos, buscando siempre la independencia y la libertad, y multiplicó sus movimientos hasta pequeños estados de todas las religiones y filosofías y economías del mundo. Y siempre la Santa Sede ha sido un teatro de intenso juego diplomático, sin dejar de lado la parte divina para las obsequias del Papa. Tal vez aquí lo diplomático se imponga y pueda ser un lugar de encuentro entre los jefes de Estado y de Gobierno para seguir adelante, igual que lo hizo Juan Pablo II. Recordemos que el funeral de Juan Pablo II, el 9 de abril del 2005, la última gran referencia desde el inmediato del predecesor de Francisco, Benedicto XVI, murió en el 2022, 9 años después de haber renunciado a su cargo. Tuvo lugar en presencia de 1.400 personalidades, entre ellos 15 reyes, reinas y príncipes, 44 jefes de Estado, 25 primeros ministros con 600 prelados y representantes de todas las religiones. El Papa del siglo estaba muerto y la Plaza de San Pedro se había convertido en el centro del mundo, así lo decían el fundador de la ONG, Sant'Egidio, cerca del Papa polaco y el Papa argentino, quien recuerda un intercambio entre presidentes del Israel, Moshe Katsav, y su homólogo iraní Muhammad Khatani,
donde pudieron encontrarse allí en la sede del Vaticano el entierro de ese papa. La radio pública israelí reveló posteriormente que los dos hombres se habían referido en sus recuerdos a la ciudad de Yazd, de la que ambos eran y habían estado presentes, pero ese día también vimos jefe de Estado de Israel por primera vez y 2 veces le dimos la mano al sirio Bashar al-Assad. En vista de las muchas reacciones de los líderes internacionales, después de la muerte del Papa Francisco y de la intensa actividad diplomática que ha desplegado para establecer un ministerio de paz, en palabras de su amigo Andrea Riccardi, su funeral debería ser la ocasión de pequeños gestos diplomáticos que serán examinados por millones de espectadores en un mundo complicado de la geopolítica bajo una tensión extrema.